La noche empezó a torcerse cuando el millonario levantó su copa, y dentro del cristal apareció un nombre que él no había pronunciado jamás. No era el suyo, no era el de ningún invitado, era el nombre de la niña, escrito en letras pequeñas, como si alguien lo hubiera grabado desde dentro del vidrio. ¿Cómo podía estar allí? Antes incluso de que ella se acercara, la gente creyó que era un reflejo, hasta que el hombre giró la copa y el nombre giró con ella, incrustado como una marca imposible de explicar. Nadie la tocó, nadie hizo un gesto, pero la niña dio un paso involuntario, como si algo en ese nombre la llamara desde un lugar que ni siquiera entendía. Y lo más desconcertante fue que el millonario fingió no verlo, aunque su mano tembló apenas un instante. A pocos metros, una vela se apagó sola. No había corriente, no había movimiento, nada que justificara aquello. Sin embargo, la llama murió justo en el momento exacto en que la niña fijó la mirada en la copa. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O había algo conectando a dos personas que jamás deberían haber tenido relación alguna? El padre soltero negro lo percibió todo. La copa marcando un nombre que nadie escribió. La vela apagándose sin razón. El silencio extraño que se formó entre los invitados, como si todos intuyeran que estaban presenciando algo prohibido. ¿No te ha pasado alguna vez que ves un detalle tan fuera de lugar que tu mente tarda unos segundos en aceptar que es real? La niña retrocedió. La copa se volvió transparente, como si nada hubiese ocurrido, y el millonario, por primera vez en toda la noche, evitó mirar a alguien, y eso dejó una pregunta suspendida en el aire, una pregunta que nadie estaba preparado para responder. ¿Por qué un hombre tan poderoso reaccionaría así ante una niña a la que supuestamente no conocía? El padre soltero negro llevaba apenas 10 minutos trabajando cuando el millonario lo señaló con un gesto de desprecio, como si llamara a un sirviente sin nombre. Ni siquiera esperó a que se acercara. Le ordenó en voz alta que aprendiera a caminar sin parecer perdido. ¿No te resulta familiar esa soberbia que algunos consideran normal? Cuando el padre intentó responder con educación, el millonario lo interrumpió con una carcajada seca. Dijo que un hombre, con su aspecto, nunca debería servir en un evento elegante, provocando risas incómodas entre los invitados. Pero lo que nadie sabía era que aquella burla tenía un propósito más oscuro del que parecía. El empresario dio un paso más y revisó la bandeja del camarero como si buscara errores. Encontró uno inexistente y lo acusó de incompetente delante de todos, obligándolo a disculparse por algo que no había hecho. ¿No te indigna cuando alguien humilla solo para reafirmar su poder? La niña vulnerable, escondida detrás del árbol, vio cómo su padre soportaba aquello en silencio. Vio cómo el millonario se inclinaba sobre él y le decía que gente de su nivel debía agradecer tener trabajo, incluso si era tratado como basura. Aquello no era una burla, era una degradación calculada. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. El millonario todavía no había terminado. Para rematar, el millonario le pidió que limpiara una supuesta mancha de su traje caro. No existía mancha alguna, pero lo obligó a agachar la cabeza frente a todos, como si fuera un acto de sumisión pública. Y mientras el padre obedecía para proteger a sus hijas, el salón fue inundado por un silencio incómodo, el tipo de silencio que recuerda a todos que la crueldad sigue viva cuando nadie la enfrenta. El padre soltero negro siguió trabajando con el rostro inmóvil, aunque por dentro la humillación le ardía como una brasa escondida. No podía permitirse fallar, no podía permitirse reaccionar. Cada invitado que lo ignoraba reforzaba la misma idea cruel. Allí, para casi todos, él no era un hombre, sino un servicio. ¿No te estremece ver cómo la indiferencia puede aplastar más que un insulto directo? Las niñas, ocultas tras el árbol, observaban todo sin parpadear. No entendían por qué nadie defendía a su padre. No entendían por qué la injusticia familiar era tratada como algo normal. Una de ellas agarró el tronco con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Pero lo que nadie sabía era que el miedo que sentían empezaría a transformarse en una alerta silenciosa. La tensión en el salón se hizo más densa. Cada risa ajena sonaba como un recordatorio de que su padre estaba completamente solo. Cuando uno de los invitados lo empujó levemente para pasar, sin disculparse, sin ni siquiera mirarle, el padre tuvo que cerrar la mano para evitar que le temblaran los dedos. ¿No te parece escalofriante cuando alguien es tratado como un obstáculo en vez de una persona? Las niñas no soportaban más. El corazón de la mayor latía tan rápido que podía oírse en su propio pecho.
Sabía que su padre estaba conteniendo algo que llevaba años tragando, algo que ya no cabía dentro de él. Y aunque era solo una niña vulnerable, reconoció la señal, esa rigidez en sus hombros, ese silencio afilado. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. La noche estaba a punto de romperse por completo. La niña dio medio paso adelante, casi sin querer. Ese movimiento tan pequeño tensó aún más el ambiente. El padre la vio y su expresión cambió de inmediato, no a miedo, sino a alerta absoluta. Había peligro, puro, presente, algo en el aire vibraba. Porque si ella salía de su escondite, si alguien notaba su presencia, toda aquella injusticia silenciosa explotaría de una forma que nadie, ni siquiera el millonario, estaba preparado para enfrentar. El millonario avanzó hacia el padre soltero negro con una calma tan fría que heló a quienes estaban cerca. No necesitó gritar, su tono bajo ya contenía una amenaza. Le dijo que, gente como él, debería agradecer no estar limpiando la calle. Lo dijo sin pestañear, como si fuera la verdad más obvia del mundo. ¿No te inquieta cuando alguien humilla sin remordimiento alguno? De repente, lo acusó de haber rozado su traje caro, aunque todos habían visto que no había ocurrido nada. Aprovechó esa mentira mínima para levantar la voz lo justo y convertirla en una acusación pública. Pero lo que nadie sabía era que esa falsa acusación no era un arrebato, era un cálculo preciso para quebrarlo frente a todos. El millonario se inclinó sobre él y murmuró que podía despedirlo antes de que terminara la frase. Luego añadió que, si quería, también podría impedir que encontrara trabajo en toda la ciudad. Lo dijo con una sonrisa tan fina que daba la impresión de que ya lo había hecho antes. ¿Nunca has sentido ese escalofrío cuando percibes que alguien disfruta dominando a otro? Mientras hablaba, comenzó a relatar historias de cómo había arruinado la vida de personas que lo habían desafiado. Lo decía con un tono orgulloso, casi divertido, como quien colecciona trofeos de crueldad. Cada palabra caía como un golpe seco, recordando que aquel hombre creía ser intocable. Y aquí es donde viene la parte que nadie esperaba. El padre entendió que no estaba frente a un arrogante, estaba frente a un depredador social. Los invitados observaban en silencio, fingiendo no escuchar. Algunos apartaban la mirada, otros contenían la respiración. El padre soltero negro no levantó la voz ni un milímetro. Sabía que cualquier provocación podía desencadenar algo peor. Pero en sus ojos aparecía un brillo distinto, casi imperceptible, señal de que aquella amenaza, tan repetida, tan abusiva, estaba a punto de tener consecuencias que el millonario jamás habría imaginado. El millonario, confiado en su poder, cometió su error más grave. Habló de las hijas del camarero sin saber que estaban allí. Las llamó carga innecesaria. Insinuó que acabarían igual que su padre. Y se rió como si hubiera dicho una broma inteligente. Esa risa cortante fue el golpe final. ¿No te parece insoportable cuando alguien cruza una línea que jamás debería tocar? El padre soltero negro sintió como algo dentro de él se tensaba de golpe, algo que llevaba años enterrado bajo silencios forzados. No era ira explosiva, sino una claridad peligrosa, una lucidez que solo aparece cuando la dignidad está en juego. Pero lo que nadie sabía era que esa verdad oculta que siempre había intentado esconder, empezaba a despertar. Las niñas, desde su escondite, percibieron el cambio. La mayor sujetó la mano de sus hermanas al oír esas palabras crueles. La injusticia familiar no era nueva para ellas, pero nunca la habían visto llegar con tanta fuerza, con tanta intención de herir. ¿No es cierto que hay momentos en los que un niño comprende que el mundo puede ser injusto, incluso sin razón? El millonario dio otro paso, decidido a rematar su humillación. Esta vez lo hizo más cerca, demasiado cerca, insinuando que un hombre, como él, nunca podría aspirar a nada más que a servir mesas y agachar la cabeza. Fue en ese instante cuando el padre levantó lentamente la mirada. Ya no era sumisión, no era miedo, era otra cosa, un límite alcanzado. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Por primera vez en toda la noche, el millonario retrocedió medio paso. El salón entero pareció contener el aliento. El padre no necesitó alzar la voz. Bastó con sus ojos para que algo en el ambiente cambiara. La humillación pública había terminado de romperse. Y lo que surgía en su lugar no era rabia, sino una determinación que nadie había visto venir. Porque cuando un hombre aguanta demasiado, llega un punto en el que ya no se trata de soportar, sino de revelar quién es realmente.
El padre soltero negro levantó finalmente la cabeza, y el salón entero pareció inclinarse hacia él sin que nadie se moviera. No había rabia en su expresión, solo una calma demasiado profunda para ser ignorada. El millonario sonrió, creyendo que aquello era rendición. Pero entonces el padre habló, y lo hizo en un alemán impecable. ¿No te sorprende cómo algunas personas esconden más talento del que muestran? El silencio se volvió denso. Antes de que el millonario pudiera reaccionar, el padre cambió de idioma y continuó la frase en francés, con una pronunciación perfecta, elegante, firme. Los invitados se miraron entre sí, desconcertados, pero lo que nadie sabía era que aquello apenas comenzaba. Porque, sin detenerse, el padre terminó la idea en mandarín, tan fluido como si hubiera vivido toda su vida en Oriente. La sonrisa del millonario se desmoronó. Su rostro perdió color. No entendía cómo el camarero sin educación dominaba idiomas que él mismo apenas presumía conocer. El padre dio un paso adelante, con una serenidad que imponía respeto, y le recordó, en un español impecable, que la verdadera preparación no siempre viene acompañada de trajes caros ni de títulos públicos. ¿No te parece impresionante cuando la verdad rompe las apariencias? Los invitados empezaron a susurrar. Algunos reconocieron fragmentos de los idiomas. Otros simplemente comprendieron que estaban ante alguien muy distinto a lo que habían imaginado. Aquel hombre, que durante toda la noche había sido tratado como invisible, ahora obligaba a todos a verlo. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. El millonario comenzó a retroceder sin darse cuenta. El padre soltero negro respiró hondo y, por primera vez en la noche, permitió que su verdad oculta emergiera. Los estudios que había dejado en pausa para criar a sus hijas, la formación que nunca mencionaba, la inteligencia que mantenía en silencio para proteger a su familia. No fue un grito ni un ataque, fue simplemente la revelación inequívoca de quién era realmente. Y ese fue el instante exacto en que el poder del millonario empezó a fracturarse. El padre soltero negro dejó que el silencio actuara como un hilo invisible que tensaba todo el salón. Cada invitado sintió que algo serio estaba a punto de revelarse. Con movimientos firmes, sacó unos documentos perfectamente ordenados, colocándolos sobre la mesa con una precisión que descolocó al millonario. ¿No te sorprende cómo una simple hoja puede desarmar a quien se cree invencible? Los inversores se acercaron al instante. Sellos oficiales, firmas repetidas, cifras imposibles de justificar. El padre comenzó a exponer, con voz tranquila y segura, una cadena de operaciones sospechosas, movimientos bancarios nocturnos, empresas fantasma, desvíos encubiertos. Pero lo que nadie sabía era que llevaba meses reuniendo esa información en silencio, protegiendo a sus hijas sin que nadie lo notara. El millonario intentó intervenir, pero su voz traicionó su nerviosismo. Dijo que eran errores administrativos, malinterpretaciones, excusas que sonaban huecas incluso para sus aliados. Mientras él hablaba, el padre soltero negro señalaba cada incoherencia con paciencia quirúrgica, desmontando su fachada pieza por pieza. ¿No es impresionante ver cómo la verdad desnuda a quien vive de apariencias? La atmósfera del salón cambió por completo. Lo que antes era una gala elegante se convirtió en un escenario de tensión absoluta. Algunos inversores se apartaron al ver sus nombres vinculados a operaciones que no recordaban haber autorizado. Otros murmuraron entre sí, dándose cuenta de que estaban presenciando la caída pública de un hombre que jamás imaginó ser cuestionado. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. El rostro del millonario empezó a quebrarse. El padre soltero negro concluyó con una frase que atravesó el aire como un veredicto. El poder no se presume, se demuestra con hechos. Dejó los documentos en el centro del salón, sin elevar la voz, sin necesidad de un gesto teatral. El millonario bajó la mirada, incapaz de sostener la del hombre al que había humillado. Y en ese instante, sin un solo grito, quedó claro para todos. La verdad acababa de cambiar de dueño. Los inversores, que minutos antes reían con copas en la mano, ahora escuchaban cada palabra del padre soltero negro como si fuera una sentencia judicial, pero una sentencia que podía arrastrarlos a todos. Nadie respiraba con normalidad. Cada frase del padre caía con un peso que hacía temblar la mesa central. ¿No es inquietante cuando la verdad se convierte en una amenaza real para quienes siempre se sintieron intocables? El millonario intentó intervenir, pero cada vez que abría la boca, el padre soltero le respondía con un dato aún más preciso,
un documento aún más devastador. Aquello no era una discusión, era una demolición. Pero lo que nadie sabía era que el pánico silencioso de los inversores ya había empezado a cambiar el ambiente. Porque no solo temían por él, empezaban a temer por sí mismos. Uno de los inversores dejó caer la copa sin darse cuenta. Otro recogió el celular con manos trémulas, pero en español. Un inversor recogió su móvil con manos temblorosas, incapaz de apartar la vista de los papeles. El millonario hablaba, pero su voz sonaba pequeña, irrelevante, ahogada por los hechos irrefutables que el padre exponía uno tras otro. ¿No te impresiona cuando un hombre tranquilo se convierte en el mayor peligro para un imperio construido sobre mentiras? Cada nueva prueba provocaba un movimiento involuntario entre los asistentes. Un paso atrás, un suspiro cortado, un intercambio de miradas culpables. El padre soltero negro no levantaba la voz, no lo necesitaba. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Algunos invitados empezaron a distanciarse físicamente del millonario, como si temieran ser arrastrados por su caída. El millonario, rodeado y sin salida, perdió toda arrogancia. Sus manos temblaban, su postura se encogía, y la máscara de poder que tanto defendía se resquebrajaba con cada segundo que pasaba. Los inversores ya no dudaban, estaban frente a un hombre derrotado, frente a la ruina, frente a alguien que ya no daba miedo, porque el único miedo real provenía de las verdades que el padre soltero negro aún no había revelado del todo. Cuando la tensión del salón alcanzó su punto máximo, alguien dio un paso hacia el padre soltero negro para ofrecerle una tarjeta de contacto, luego otro y otro más. No eran gestos de lástima, eran señales de respeto, de reconocimiento, de una claridad repentina de quién era el verdadero hombre fuerte de aquella noche. ¿No es revelador cómo la verdad cambia instantáneamente la dirección del poder? Las trillizas salieron por fin de su escondite, corrieron hacia él sin miedo, como si hubieran esperado toda la vida para ver ese momento. Su padre erguido, visto, escuchado. Una niña vulnerable se aferró a su pierna, otra abrazó su cintura y la tercera le tomó la mano como si no pensara soltarla jamás. Pero lo que nadie sabía era que ese abrazo no celebraba la caída del millonario, sino el renacer de un hombre que siempre había vivido en silencio. El salón, antes frío y distante, parecía ahora respirar de otra manera. Algunos convidados inclinaron la cabeza con discreción, aceitando que habían sido testigos de algo que iba mucho más allá de una simple exposición pública. El padre soltero negro agradeció cada oferta de trabajo con una serenidad humilde, consciente de que su dignidad había sido restaurada no por los demás, sino por él mismo. ¿No es cierto que la verdadera fortaleza se revela cuando uno protege a quienes ama? La luz del árbol navideño cayó sobre ellos como un abrazo cálido. Las niñas se acomodaron junto a su padre, como pequeñas constelaciones que por fin encontraban el lugar exacto donde brillar. Él no dijo nada grandioso, no hizo ningún discurso, solo acarició la cabeza de una de ellas y respiró hondo, como si por primera vez en años pudiera llenar los pulmones de paz. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Esa noche, el milagro no vino de arriba, vino de dentro. Mientras las puertas del salón volvían a abrirse y los murmullos se dispersaban en el aire, el padre comprendió algo esencial. No necesitaba el permiso de nadie para ser grande. Su voz, su verdad, su amor, eso era todo. Y al salir bajo las luces de la Nochebuena con sus hijas en brazos, supo que aquel renacer marcaría para siempre la historia de su familia. Hay noches que parecen hechas para poner a prueba el corazón, y esta fue una de ellas. Un padre soltero negro, invisible para muchos, demostró que la dignidad no necesita escenario, y que la verdad, cuando se sostiene con calma, puede derribar incluso a quienes creen que nada podrá tocarles jamás. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto cómo una sola decisión cambia por completo el rumbo de una vida? Las niñas, que empezaron la noche escondidas por miedo, terminaron abrazadas a un padre que se negó a dejar que la injusticia familiar definiera su futuro. ¿No te hace pensar en cuántas veces subestimamos nuestra propia fuerza? ¿O en cuántas verdades ocultas llevamos dentro, esperando el momento exacto para salir a la luz? La caída del millonario no fue una victoria ruidosa, fue un recordatorio silencioso de que la arrogancia nunca vence a la integridad. Y mientras el padre soltero se alejaba bajo las luces de Nochebuena, quedaba flotando una pregunta que quizá todos deberíamos hacernos.
¿Qué valor tiene el poder si no se usa para proteger, sino para herir? Si esta historia te tocó de alguna forma, si te hizo reflexionar o recordar algo importante de tu propia vida, me encantaría que dejaras un comentario contándolo con tus palabras. A veces, compartir lo que sentimos abre caminos que no sabíamos que necesitábamos. Y si deseas seguir escuchando historias que hablan de verdad, coraje y corazón, sería un honor que te suscribieras al canal para acompañarnos en las próximas.